Era el día de la Anunciación de la Virgen, el 25 de marzo, y había una misa solemne en la catedral, y ese día, bueno, me preparé, estaba ya tarde para salir a la misa. La noche anterior nos habíamos confesado, y al salir de la casa, la joven que me ayuda me preguntó algo de cómo tenía que cocinar alguna cosa. Yo le dije, haz lo que quieras, yo estoy tarde, no tengo tiempo. Y salí, estaba ya tarde, estaba nerviosa. Al ir camino a la catedral, un bus se me atraviesa y yo casi choco. Dije cualquier cosa, cualquier maldición. Y bueno, llegué a la misa cuando estaba ya todo el mundo en la iglesia, y llegué a las carreras, y en ese momento, cuando yo entraba, la Virgen me dijo, pon atención. Me habló la Virgen y me dijo, pon atención, porque hoy es día de aprendizaje, es día de enseñanza. Y todo lo que tú veas y vivas hoy, vas a ir a contarlo al mundo. Y entonces, bueno, al entrar yo quedé un poco sobrecogida por escuchar los coros que estaban cantando ya en la misa, iniciando ya el señor arzobispo la procesión con todos los sacerdotes que iban a concelebrar con él. Y me llamó la atención la música y traté de ver dónde estaba el coro, pero el coro que había no daba para todas esas voces. Y bueno, me quedé así sorprendida. Entonces entró Monseñor y la Virgen dijo, empezó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Monseñor, a celebrar la misa, y entonces empezó con el acto penitencial. Y la Virgen dijo, pide perdón en este momento al Señor por todas tus culpas, tus faltas, tus pecados, los pecados de omisión, por todo lo que debas arrepentirte, arrepiéntete de corazón. Y yo pensé, dije, wow, yo me he confesado anoche, no creo tener pecados. Y la Virgen dijo, yo te voy a recordar algunas cosas. Cuando tú venías para aquí, la muchacha que te ayuda te fue a pedir ayuda de lo que debía hacer y tú le contestaste en mala forma. Y fue una falta de caridad, una impaciencia tuya. Y es una falta que ofende a Dios. Cuando venías para aquí, venías nerviosa, se te atravesó un bus y tú perdiste la paciencia y los estribos y dijiste cualquier cosa a ese pobre hombre. Y eso está mal. Luego llegas en el último momento, cuando ya va a empezar la misa. Ustedes deberían llegar antes y prepararse para ese momento tan sagrado, pedir al Espíritu Santo que deje afuera, que penetre en ustedes y que ustedes puedan dejar afuera todo pensamiento, toda distracción, todo lo que pueda, sacarlos de esa concentración y de ese espíritu que necesitan para vivir al Señor, para vivir lo que están viviendo, la Santa Misa. El milagro de los milagros, dijo la Virgen. Y yo pensé y dije, bueno, no me digas más nada porque ya es suficiente. Ya veía que ya había cometido 3 faltas. Y le dije, no me digas más nada, Madre, no me digas más nada. Y pedí perdón al Señor no solo por ese día, sino por las muchas veces que yo he ido a la misa tarde, de mala gana, cuando yo estaba en mi vida de mundo, digamos, o no estaba conversa, en camino de conversión, pues trataba de llegar tarde a la misa, después de que el sacerdote había hecho la homilía, y mal, como muchos católicos viven hoy la Santa Misa, sin darme cuenta, sin saber, obviamente, todo lo que me estaba perdiendo. Y yo pienso que desde ahí ya esa misa no tiene valor porque uno no tiene la preparación suficiente como para pedir perdón de todo corazón, para arrepentirse de lo que haya podido
pecar desde el momento en que se confesó. Y fue celebrando el sacerdote la misa, y luego vino la liturgia de la paz, no, vino el Gloria, porque era después del acto de arrepentimiento, vino el Gloria, porque era un día muy especial. Y cuando empezamos a cantar el Gloria, yo de pronto cerré los ojos y me vi en otro lugar, ante un trono donde habían 3 asientos juntos que formaban uno solo, pero que yo no podía ver a las personas ni nada, sino que tenía mucha luz el trono. Y pensé, estoy ante la presencia del Señor, de Dios. Y empezó el canto y la oración: por tu inmensa bondad, te alabamos, te bendecimos. Fue un canto tan hermoso. Te damos gracias, Señor, Rey celestial, y todo mi ser se sobrecogía porque me daba cuenta de la dignidad que es el dirigirse en un gloria al Señor, y nosotros lo hacemos tan mal, y invocar a la Santísima Trinidad, a Jesús, ten misericordia de nosotros, o sea, tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y fue el mejor gloria que he podido cantar en mi vida y escuchar en mi vida. Después vino la parte de la liturgia de la palabra y dijo la Virgen: atiende bien ahora. Todo lo que escuches tiene que penetrar en tu interior, porque la palabra de Dios viene pero nunca vuelve sin dar fruto. Y ustedes tienen que hacer que esa palabra de Dios que van a escuchar ahora penetre en ustedes para poder dar fruto mañana. Entonces, escucha bien, con atención. Y empezaron las lecturas, luego vino el Evangelio, luego vino la prédica del sacerdote, o sea, la homilía de Monseñor. Y yo me quedé maravillada de que de pronto mi mente y mi corazón estaban abiertos a esa palabra. De pronto, tal vez por primera vez, mi corazón quería absorber todo eso para guardarlo dentro de mí y que pueda dar fruto. Y también nuevamente pedí perdón a Dios por las veces en que he llegado después de que se diga, de que se proclame el Evangelio, después de que el sacerdote dé la homilía o cuando estaba terminando la homilía, por todo lo que me he perdido en mi vida, por todo lo que la humanidad se pierde, por no entender lo que es la Santa Misa y lo que es la palabra de Dios. Entonces entendí que la misa es tan completa, porque no solamente es la parte eucarística, está Dios vivo ahí, sino está en su palabra. En muchas sectas, en muchos lugares tienen la palabra de Dios y la proclaman muy bonita y dicen maravillas y hacen unas homilías y unas prédicas magníficas, pero no tienen a Jesús en la Eucaristía. Entonces, el único lugar completo donde nosotros podemos tener a Jesús es en la Eucaristía. Y aquello estaba siendo nuevo y sacudiéndome. Después de la homilía del sacerdote vino el momento más bonito tal vez en la misa, porque fue el momento del ofertorio. Y en ese momento del ofertorio, la Virgen me dijo: observa. Y yo vi que detrás, del lado de cada persona, como que salía otra persona, se paraba, como si se desdoblara la persona así. Y se paraba otra persona, pero eran unos seres bellos, jóvenes, o sea, rostros radiantes, todos vestidos con una túnica blanca, muy brillante, con un cíngulo, una cintura, y tenían la cara, el rostro era muy bello, porque eran rostros como de mujer, como de jóvenes hermosos, y la complexión de su cuerpo, sus hombros, sus manos, los pies, la altura, el pecho eran de hombre. Entonces no eran mujeres, no eran hombres. Y empezaron a deslizarse hasta el centro para ir acercándose al altar.
pero no caminaban, sino no tocaba el pie el suelo, sino se deslizaban así. La Virgen dijo, son los ángeles de la guarda de todas las personas que están aquí. En el momento del ofertorio, ellos se acercan al altar de Dios para traer las ofrendas de la gente. Y vi aquello y era tan hermoso, decía la Virgen, esos que vienen primero, que eran unos ángeles que se los notaba muy contentos, tenían entre las manos como una patena, un plato dorado, que brillaba mucho encima, como si fueran muchas piedras preciosas, algo que brillaba. Y dijo la Virgen, son los ángeles de la guarda que están llevando las ofrendas a Dios, y ellos tienen muchas cosas que ofrecer. Es la gente que está consciente de estar presente en la Santa Misa y que tiene mucho que ofrecerle al Señor, que le ofrecen su persona, le ofrecen su trabajo, sus dolores, sus alegrías, sus tristezas, las peticiones por la otra gente, por el mundo. Pidan, pidan mucho, dijo la Virgen. Luego siguieron otros ángeles, otras personas, que tenían la cara triste, llevaban esto en sus manos, pero no tenía nada. Aquella patena no tenía nada, no brillaba. Y estaban medio tristes y dijo la Virgen, son los ángeles de la guarda, de la gente, de las personas que están aquí, pero que han venido por obligación, o sea, que no están participando, que no tienen que ofrecer. Viven toda la misa, pero la viven sin ver qué momento hay que hacer qué. No tienen conocimiento de todo esto. Tienen que pedir mucho, es el momento de ofrecer y de pedir al Señor. Luego, posteriormente, siguieron otros ángeles que venían, no tenían nada en la mano, estaban con los brazos estirados, muy tristes, con la cabeza agachada, y se acercaban hacia el altar. Todos iban llegando hacia el altar, y los ángeles que tenían algo que ofrendar lo ponían ahí delante del altar y ellos desaparecían. Y había muchas cosas que brillaban debajo del altar, pero los otros no. Llegaban hasta ahí y desaparecían, llegaban y desaparecían. Wow, yo me quedé asombrada, maravillada de ver esto. Y dijo la Virgen, es el momento de pedir. Pidan por sus intenciones, pidan por sus vecinos, por sus familias, por la paz del mundo, por la juventud, por los ancianos, por los moribundos. Pidan sobre todo por la Iglesia, por el Santo Padre, por todas las almas consagradas. Pero es el momento de ofrecer. Ofrezcan ustedes, ofrézcanse ustedes para que Dios haga su perfecta voluntad en ustedes. Ofrézcanse ustedes como almas que quieren satisfacer al Padre. Y entendí cuán importante es ese momento, porque dijo la Virgen, este es el momento de ofrecer. Entonces, ofrézcanlo unido al amor del Padre. Y yo entonces, desde entonces, hago una oración y digo, Señor, te ofrezco esto, lo que soy, lo que tengo, lo que puedo, lo poco que puedo darte. Todo lo pongo en tus manos, todo lo pongo en tu altar, unido al infinito amor que tú me tienes. Porque el amor de Dios es infinito, no hay más mérito para nosotros. Y unido a la pasión redentora de Jesús, a su pasión y su muerte en la cruz. Y sé que eso va como ofrenda agradable al Señor, porque es lo único que podemos ofrecerle. Dijo la Virgen, ustedes no tienen nada que ofrecer, sino el mismo amor del Padre y la pasión de Jesús. Pero ofrézcanse ustedes. Y también pedí perdón por las veces que he pasado este momento sin darme cuenta y sin entender. Es que no entendemos qué es lo que está haciendo propiamente el sacerdote. Si algo nos dice el catecismo, si algo nos enseña la Iglesia en la preparación para primera comunión, pero no nos metemos nosotros en ese misterio, no tratamos de ver qué es lo que quiere enseñarnos la Iglesia. Vino la preparación para la consagración y en ese momento, cuando todos empezamos a cantar, Santo, Santo, Santo es el Señor, de pronto
desapareció la pared que estaba detrás de los celebrantes de Monseñor, todo el altar mayor, todo desapareció. Se veía una luz solamente que brillaba, que era donde estaba el sagrario, una luz fuerte. Y del lado izquierdo de Monseñor, del lado derecho de Monseñor, para atrás, todo estaba lleno de unas personas. Eran todos los santos que estaban ahí, todos con túnicas de distintos colores. Había muchas túnicas blancas, pero habían todas en color bajito. Túnicas en color pastel, muy bajo, colores muy bajos, pero todos parecían tener la misma edad, con los rostros muy brillantes. Y del lado izquierdo del Monseñor, hacia atrás, en ángulo, millones de ángeles, muchísimos ángeles, altos, chicos, querubines, chiquitos, grandes, muchos ángeles. En ese momento, cuando cantábamos el Santo, 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 todos se postraron en el suelo, todos se pusieron de rodillas, y todos los ángeles tumbados así en el suelo. Y entonces, en ese momento, yo recién pude ver a la Virgen. La Virgen María estaba un paso detrás, un poquito atrás de Monseñor, de los sacerdotes. Y la vi, estaba hermosa ella, pero atenta, mirando así, o sea, sobre... Hay gente que le llama nube, yo le llamo como unas telas, como si fuera agua, una cosa muy, muy suave, muy sutil, blanca. Ella estaba arrodillada a esta altura más o menos del suelo, con las manos juntas, atenta a lo que estaba haciendo Monseñor. Y ella dijo: nunca estoy más presente que en la Santa Misa. Siempre me van a encontrar en la Santa Misa. Dijo la Virgen: ustedes van a los santuarios, a los lugares de apariciones, y no está mal, está bien, porque encuentran muchas gracias en los lugares donde yo me aparezco. Pero en el lugar donde siempre me van a encontrar y por más tiempo dura mi aparición, es aquí en la Santa Misa. Es donde más estoy, y al pie de los tabernáculos de Jesús. Ahí me van a encontrar, siempre en adoración. Entonces, en ese momento el sacerdote iba preparándose para las palabras de la consagración. Todo estaba oscuro, solamente el altar estaba brillante. Y cuando Monseñor empezó a pronunciar las palabras para la consagración, vi que él iba creciendo y cambiando. No podía verle la cara porque la cara tenía mucha luz, ya no le veía la cara, pero el cuerpo entero de él cambió. Y cuando él tomó la hostia para elevarla, vi las llagas de Jesús cerradas, en las marcas de sus llagas, en las manos de Monseñor, que cubrían prácticamente las manos de Monseñor. O sea, era Monseñor, pero no era Monseñor, era Jesús. Ahí yo me di cuenta de que él mismo estaba celebrando la misa, él mismo estaba colocándose ahí en lugar del sacerdote. Y empezó la elevación, y esa hostia empezó a crecer, 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 crecer. Y él estaba parado celebrando, pero él estaba en la hostia, estaba su cara, su rostro mirando a todos, o sea, mirando toda la asamblea. Y aquello fue, y esa hostia, pero era inmensa de grande, una cosa así, que todo el mundo podía haber visto el rostro de Jesús, pero él estaba mirándonos desde allá. Luego bajó el sacerdote y yo caí postrada en el suelo, igual que todos, así, porque no podía entender lo que estaba viviendo, era demasiado para mí, era demasiado fuerte, yo estaba en otro lugar. Luego empezó Monseñor las palabras de la consagración de la sangre del Señor, y en ese momento empezaron rayos, relámpagos, fuerte como para una tormenta, y vi a Jesús de encima. Estaba Monseñor, pero encima de Monseñor estaba Jesús desde aquí, en la cruz. Pero esa cruz estaban sujetando unas manos, sujetaban las manos clavadas de Jesús. Él estaba muy golpeado,
todo el rostro, todo deshecho, lleno de sangre. Y la sangre corría, corría, y Monseñor estaba listo. Yo pensaba, wow, se va a derramar toda la sangre del Señor encima del mantel, porque salía mucha sangre del costado de Jesús. Yo decía, se va a manchar todo, pero no cayó una gota, todo ahí en el cáliz. Y de la cruz se desprendió una lucecita, no era una palomita, era como una luciérnaga, algo de luz, como un pajarito de luz, que dio vueltas todita la asamblea y vino y se posó en el hombro izquierdo de Monseñor. Ahí se puso la lucecita. Y yo entendí y dije, es la Santísima Trinidad que está presente en la Eucaristía. El Padre con el sufrimiento sujetando al Hijo y el Espíritu Santo ahí presente. Entonces dijo la Virgen, atiende bien, porque es el momento en que toda la asamblea se traslada al Calvario. En la Santa Misa todos nosotros estamos presentes en el momento de la muerte de Jesús. Ahí viviendo ese misterio, ese milagro, sin saber que estamos ahí. No es que eso se traslade a la misa, sino que la asamblea entera se traslada a ese momento de la muerte de Jesús. Y todos estamos allá. Fue algo impactante, muy, muy fuerte, muy hermoso. Y luego terminó Monseñor las palabras de la consagración y bajó y yo quedé como si uno de esos rayos me hubiera caído encima, ¿no? Muy impactada, muy impresionada. La Virgen dijo, atiende bien, todo esto tienes que ir a contarlo, todo esto tienes que decirlo a la gente, para que la gente sepa el misterio que se vive. Ustedes no pueden verlo, pero Jesús sí los ve. Entonces vivan ese momento. Pasó la consagración y entonces vino el momento de la paz, de que todos tienen que darse la paz, de que hay que rezar el Padre Nuestro. Y el Señor dijo, un momento, antes de rezar el Padre Nuestro y antes de dar la paz a tus hermanos, ahí recién habló el Señor. Dijo, tengan cuidado con lo que hacen, porque ustedes condicionan, quieren condicionar el perdón de Dios. Ustedes no saben perdonar. Ustedes guardan rencores. Ustedes dicen, perdono, pero no olvido. Y están queriendo decir, perdónanos así como nosotros perdonamos, no más. No me perdones más, solo como yo soy capaz de perdonar. Tengan cuidado, limpien su corazón antes de rezar el Padre Nuestro. Recen conscientes de lo que están diciendo. Es la oración más fuerte de exorcismo, dijo el Señor. El Padre Nuestro es la oración más fuerte de exorcismo. Porque ustedes están pidiéndole al Padre que los libre de todo mal. Y en ese pan que piden ustedes está el pan material con todo lo que necesitan. Ropa, vestido, el pago de la casa, sus deudas, todo absolutamente. Ese es el pan material. Pero también están pidiendo que no nos falte el pan espiritual. Entonces ustedes cuando rezan eso, deben pensar en que pedir que no falte el pan espiritual de la Eucaristía para ustedes. Y cuando ustedes piden que se los libre de todo mal, es de todos los males y de todos los malos. Yo siempre añado, cuando termina el Padre Nuestro, líbranos de todo mal, y yo dentro mío digo, y de todos los malos. Los de afuera que pueden hacernos daño y sobre todo los de adentro, los males que pueden atacar nuestro espíritu, nuestra alma. Y luego vino el momento de la paz. Dijo Jesús, antes de dar la paz a tu hermano, trae a ti, a todas las personas que te han hecho daño, a todas las personas que tú has hecho daño a lo largo de tu vida. Y pídeles, o sea, pide a Dios que les conceda la paz y deséales dentro de ti, yo te perdono, te deseo la paz de Dios. Si esa persona merece, bienvenida a la paz. Si esa persona no merece esa paz vuelve a tu corazón.
pero tú tienes que tener tu corazón en paz con todos los que te han hecho daño. Y desde entonces es el momento en que yo perdono. Entonces me di cuenta cuán importante es tener paz en el corazón para poder ese momento desear la paz al que está a tu lado y recibir el abrazo de paz, porque ese es el momento en que Jesús te abraza, y yo lo vi así. De inmediato, en medio de las personas, cuando se iban a dar el abrazo de la paz o la mano, en medio de las personas, una luz, Jesús, 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 pero no en todos, no en todas las personas, sino en medio de algunas personas, Jesús, y la luz lo envolvía, y la luz lo envolvía. Entonces veía que ese momento es el momento en que Jesús nos abraza para darnos la paz. O sea, el abrazo no es, o el deseo de paz no es con la persona que está a tu lado, sino con Dios mismo. Es Él el que te abraza para darte su paz. Y ese momento hay que tener el corazón muy limpio, capaz de perdonar. Después de la paz vino el momento en que nos preparamos ya para la comunión. Y bueno, todos empezaron a salir, iba a salir yo, y el Señor, cuando me paré, me dijo, espera un momento, quiero que observes esto. Primero fue el sacerdote que comulgó. Comulgó el monseñor y comulgaron los sacerdotes, y el Señor dijo, es el momento en que ustedes tienen que pedir por los sacerdotes. Cuando ellos están comulgando, ustedes pidan por ellos. Y la Virgen empezó a hablar y dijo, tú repite, Jesús, Señor, dale tu paz, dale tu amor, ayúdalo, sánalo, acompáñalo, porque el sacerdote líbralo de todo mal, porque ellos necesitan la oración del pueblo. Y nosotros los laicos, a excepciones, no rezamos por el sacerdote. Y dijo, nunca te fijes si el sacerdote es bueno o es malo cuando está celebrando la misa. Porque si él es malo o si está en pecado, él va a tener que rendirme cuentas a mí. Pero ustedes no tienen por qué juzgarlos, porque soy yo el que está celebrando la misa. Ellos celebran en persona mía la misa. Ustedes deben orar. Si el sacerdote está mal, oren para que esté bien. Si el sacerdote está equivocado o es un furibundo de mal genio, recen para que se amanse, para que el Espíritu Santo actúe en él. Pero ustedes no tienen por qué juzgar. Pidan por los sacerdotes. Sí, entendí que efectivamente, por lo menos en mi caso, muy pocas veces yo había rezado por ellos, menos en este momento. Es el momento de encomendarlos. Me preparé para salir para la comunión y ahí me hizo parar el Señor y me dijo, espera hoy, observa. En ese momento, una de las señoras que no pudo confesarse la noche anterior, ella se había confesado en la mañana antes de la misa. Entonces fue saliendo ella para ponerse en fila, y en el momento en que el sacerdote le iba a dar la comunión en la boca, de pronto una luz la atravesó a ella y salió atrás por la espalda, atravesó a esta señora de adelante a atrás y se fue bordeando alrededor de ella luz, 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 luz en todo, toda ella bordeada de luz. Jesús dijo, así es como yo me complazco en abrazar a un alma que está limpia. Ella acaba de confesarse y está pura, está limpia. Es así como tienen que venir a la comunión. ¡Wow! Otro descubrir cuán importante es el estar por lo menos a tiempo en la misa o antes de que empiece la misa para poder vivir y hacer el acto penitencial y pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados veniales. El acto penitencial borra todos los pecados veniales. Entonces nosotros estamos más preparados para el momento de recibir a Jesús. Y fue algo muy hermoso. Fui, recibí la comunión, volví a mi asiento y en aquel momento yo estaba empezando a rezar.
encontrarme, a querer concentrarme en mi comunión. Y Jesús dijo, escucha. Y de pronto la señora que estaba delante mío empezó a rezar, pero yo escuchaba, ella no estaba rezando en voz alta, pero el Señor me permitía escuchar la oración de ella. Y ella decía, Señor, ayúdame porque ya es fin de mes, no tengo dinero, tengo que pagar los colegios de los chicos, tengo que pagar la renta, no tengo para pagar el coche, y ayúdame porque mi marido toma mucho y es muy borracho y quiero que de una vez deje de tomar, y por favor ayúdame porque la vecina que me molesta tanto que se mude de una vez de casa, y así, pedir. Y el Señor, y de pronto el monseñor dijo, oremos. Y Jesús dijo, ya ves, ni una sola vez me ha dicho que me ama. Ni una sola vez ha agradecido el yo haber bajado a ella para subirla, el haber descendido yo de mi divinidad para levantarla en su humanidad hacia mí y poder hacernos uno solo. Ni una sola vez. Solo ha pedido, pero no me ha dicho nada. Y yo soy el mendigo del amor. Yo mendigo amor de ustedes. Yo necesito que ustedes me digan que me aman. Necesito del amor de ustedes. Quiero hacerme uno con ustedes, pero quiero que me amen. Yo no quiero que ustedes obedezcan ni vivan por el terror ni por el temor. Yo quiero que sea por amor. Y aquello me conmovió muchísimo, muchísimo. Cuando iba a dar la bendición el monseñor, la Virgen dijo, nuevamente habló la Virgen y dijo, está atenta, porque esta puede ser la última bendición que tengan en su vida de manos de un sacerdote. Ustedes no saben si al salir de aquí, pues puede pasar un accidente, pueden morir, y tal vez esta es la última bendición, y ustedes hacen cualquier cosa y no son capaces de recibir la bendición como se debe. Y tienen que pensar que el sacerdote está dándoles la bendición en el nombre de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces recíbanla con dignidad. Y fue otra cosa impactante, porque también mucha gente, y algunas veces también tal vez lo he debido hacer yo, que hemos salido de la misa a la carrera sin recibir la bendición, sin la preparación. ¿Y cuántas cosas nos perdemos por todo eso? Cuando yo ya iba a salir, el Señor me dijo, no te vayas, quédate un momento más. Porque no deben salir a la carrera de la misa. Es el momento en que yo necesito que me escuchen y ustedes necesitan escucharme. Yo quiero conversar con ustedes. Dijo el Señor, ustedes tienen preparado todo. Preparan cuándo van a salir de vacaciones, cuándo van a viajar, qué van a hacer el fin de semana, dónde van a ir a visitar a los amigos, a los abuelos, en fin. ¿Cuándo es el día que programan y dicen, una vez al mes, hoy es el día que vamos a ir a visitar a Jesús, todos en familia? Y venir a mi presencia, contarme sus cosas, yo lo sé todo, pero necesito que ustedes me hagan parte de su vida. Y ustedes necesitan para ustedes que yo sea el centro de su vida. Luego dijo el Señor, ustedes en sus casas tienen un cuarto para cada cosa. Un cuarto para comer, otro cuarto para cocinar, otro cuarto para dormir. ¿Cuál es el lugar mío en su casa? A veces tienen un altar por ahí o tienen un crucifijo todo empolvado, una imagen toda empolvada. Pero ese es mi altar en su hogar. ¿Por qué no se reúnen por lo menos una vez al día junto a ese altar para agradecer y para pedir bendiciones? Una vez al día deben reunirse todos. Es importante para ustedes y yo me siento que soy el centro de sus vidas. Pero no me ignoren, porque ustedes están haciendo daño. Fue un día de muchas emociones, de mucha
de mucha enseñanza. A veces tengo miedo no ser fiel en todo lo que he vivido y muchas veces sí me salto muchas cosas. Pero hay algo que yo quiero contarles ahora y añadir de una otra experiencia que yo viví en la Santa Misa, del momento del ofertorio. Una vez estando en Estados Unidos, en una misa, vi, y no me pude fijar bien, un ángel que yo me imagino que era mi ángel, pero lo vi de espaldas caminar y acercarse hacia el sacerdote, y traía una bandeja, una charola, y encima había un corazón, pero un corazón feo, todo deformado, golpeado, en unos lugares oscuro, en otros claro. Era un corazón feo, no era una imagen bonita. Y cuando llevaba donde el sacerdote y yo iba diciendo la oración, Señor, te ofrezco todo lo que soy, lo que tengo, lo que puedo. Te ofrezco mi corazón, mi vida, mis pensamientos, mi familia, todo unido al infinito amor que me tienes. De pronto fue arreglándose ese corazón, todo unido a la pasión redentora de Cristo, y ese corazón se puso hermoso, y así era como tenía que ofrecerlo. Y el Señor me dijo, ustedes no tienen ningún mérito, ustedes por sí mismos no tienen mérito. Entonces adquieran mis méritos y los méritos del amor de mi Padre para poder presentarlos a Dios. Esa es mi experiencia de la misa. Nunca más la misa volvió a ser la misma, nunca más para mí. A través de 1 año y medio me ha ido mostrando en distintas ocasiones lo que era, lo que significaba para el hombre la adoración del Santísimo y lo que significaba para Jesús el que nosotros vayamos a visitarlo y adorarlo. Todo comenzó con una noche cuando el Señor me pidió que fuera, me invitó a que yo fuera a la capillita. Cuando yo estaba llegando a la capilla de adoración, a la iglesia, vi que había mucha luz en el lugar, en la capilla del Santísimo. Me fui acercando allá y había mucha luz. Y me pareció raro que en un lugar tan pequeño pusieran tanta luz cuando mejor se hacía la adoración con una luz media. Pero al ir acercándome al lugar, había música, era música de distintos coros, como niños, grandes, mujeres, hombres. Y como que me sobresaltó el corazón porque yo había oído en otra oportunidad esa misma música, ese mismo coro. Cuando fui acercándome, las voces se iban apagando y la capilla se iba haciendo un poco más con menos luz, con menos intensidad de luz. Cuando entré allá, pues estaba normal la capilla, era una capilla normal. Me arrodillé y enseguida el Señor me dijo que me sentara, que observara. Había un hombre de mediana edad, de unos 50 años. Él estaba arrodillado delante del Santísimo, delante de la custodia. Y Jesús en ese momento desapareció la custodia y vi a Jesús que se acercó al hombre y lo abrazó y le dio un beso aquí, en la mejilla. Jesús. Pero el hombre parecía no notar nada y me quedé mirando, supe que iba a ser otro día de enseñanza de parte del Señor. El hombre estaba rezando, él rezaba, y Jesús, sentado delante de él en un trono muy hermoso, lo escuchaba atentamente. Como que él escuchaba lo que el hombre estaba diciéndole. Y Jesús hacía así, miraba al cielo como intercediendo por el hombre, diciéndole al Padre, seguramente escúchalo. Luego
Jesús lo bendijo y ya, y desapareció la visión.